Hola, hola, soy Lu una vez más compartiendo un poquito de contenido, de información valiosa sobre cómo estructurar y profundizar la manera en la que enseñamos yoga. En el último video les compartí el arco de la práctica, cuáles son los 5 momentos que tienen que estar presentes en el recorrido de cualquier práctica o clase de yoga o workshop y masterclass y qué comprende cada uno de estos 5 momentos, qué implica y qué tipo de posturas y elementos de práctica estarían incluidos en cada momento. Y les conté en ese mismo video que en realidad este arco, bueno, es una secuencia de base, un formato de base, pero que una práctica puede tener maneras muy diferentes de estructurarse dependiendo sobre todo de cuál es el propósito de lo que quiero compartir. Entonces, hoy vamos a meternos un poquito más ahí, con cuáles son entonces las distintas estructuras que pueden armar, ordenar una secuencia de yoga. El modelo de base es el que vimos en el último video, es un modelo de un solo pico o de arco en el que desde un momento de aterrizaje y de llegada seguimos generando calor de forma global y luego específica en dirección a el núcleo de este momento pico culmine de nuestra secuencia, que generalmente tiene que ver con un Mahasana o una transición más compleja que estamos investigando y estudiando, para después integrar, equilibrar el sistema en dirección a Shavasana, al momento de relajación y cierre. Pero les contaba que estos 5 momentos no siempre se distribuyen de la misma manera a lo largo de la práctica y que dependiendo de cuál es el propósito, sobre todo en este momento de núcleo de mi práctica, bueno, pueden estar más o menos tiempo en cada uno de estos momentos. Lo que vamos a ver primero es que para empezar, no hace falta que una práctica tenga un solo pico. Si yo lo que quiero es enseñar, por ejemplo, a mis alumnos una postura muy compleja, lo que puedo hacer es una estructura de múltiples picos. Por ejemplo, voy llegando hacia este lugar, si fuera, a ver, si estuviéramos aprendiendo una transición desde el cuervo o Bakasana o una versión de algún equilibrio sobre brazos asimétrico, donde el peso está en un solo brazo o es una sola pierna la que se apoya sobre los brazos, como Kundinyasana o Kundinyasana puede ser un buen ejemplo. Entonces, ¿qué puede ser? Que yo vaya generando una secuencia que progresivamente sube hasta, por ejemplo, probar Bakasana del cuervo y que después hace una pequeña bajada, ¿no? Como que tomo un respiro, pero en esta integración solo incorporo algunas contraposturas para después volver a subir hacia el momento de exploración de un Mahasana más complejo y recién ahí hacer la integración final que va a ir en dirección a la bajada, la relajación y el cierre. O si, por ejemplo, practicáramos un escorpión, ¿no? Entonces, bueno, ahí ¿qué puedo hacer? Quizás necesite en ese caso una estructura de múltiples picos que se ve más bien así. Entonces hago una práctica, por ejemplo, hacia Pincha Mayurasana. Y después aflojo un poquito los hombros y la cintura escapular. Incorporo algunos backbends y termino con un backbend más profundo. Y después vuelvo a hacer una iteración y bajada para probar la conjunción de ambas cosas, ¿no? De una parada sobre antebrazos más un backbend, que es el escorpión, que podría hacerlo, por ejemplo, contra la pared. Y recién ahí, bueno, una integración y bajada más profundo que va en dirección a Shavasana. La secuencia de la segunda serie de Ashtanga tiene una secuencia bastante, una estructura bastante parecida a esto, ¿no? Porque hago una primera subida con las backbends, con las extensiones hacia atrás hasta llegar a Kapotasana. Y después eso baja un poquito con las torsiones y tengo una iteración y bajada de torsiones. Y después vuelvo a subir progresivamente con las capadas y Dvipada Shirshasana, con las posturas de la pierna atrás de la cabeza, y después esto vuelve a haber una iteración y bajada chiquitita, no tan leve, y hasta llegar a Karandavasana, por ejemplo, ¿no? Acá vuelvo a progresivamente ir subiendo hasta llegar a Karandavasana, y después bajo ahí sí un poquitito hasta llegar al final de la secuencia y al cierre. Otra estructura que a mí me gusta mucho es una estructura de ladder flow o escalera.
Esta estructura está buenísima para enseñar de forma progresiva un flow, por ejemplo. ¿Por qué? Porque después del aterrizaje, en el caldeamiento lo que voy a hacer es incorporar una secuencia corta, simple de 2 o 3 movimientos. Una transición, que puede ser un medio saludo, puede ser volver a Samastiti o Tadasana en el frente del mat, para repetir la misma secuencia de posturas y agregarle un componente extra, ¿no? Agrego un movimiento extra. Entonces ahora hago toda la secuencia completa y en la próxima vuelta le voy a agregar 2 componentes extras y crece de vuelta. Entonces, si por ejemplo acá digo un ejemplo, ¿no? Podría ser un corredor alto o corredor bajo, corredor alto, guerrero 2 y vuelvo al saludo. O guerrero 1, guerrero 2, corredor y bajo a la media viñasa. Y ahora puedo hacer guerrero 1, guerrero 2, corredor y de ahí bajar la rodilla al piso y sumar una torsión. Y de la torsión salir a tabla ballistasana, tabla de lateral. Y de ahí media viñasa y de vuelta a la secuencia larga. ¿Qué tiene? Bueno, esta estructura la puedo repetir un montón de veces, ¿no? Y en cada vuelta le voy agregando un componente más. Lo que está buenísimo es que al final el grupo ya de haberlo repetido varias veces ya incorporó el flow, lo tenés que guiar cada vez menos veces. Entonces, ¿qué puede pasar también? Que en estas repeticiones, en vez de o además de agregar nuevas posturas, complejices un poco la estructura de lo que ya venís haciendo. Y, por ejemplo, si acá hiciste ballistasana como tabla de lateral con las 2 piernas en el piso, en la última vuelta podrías probar de esa tabla llevar a la toma al dedo gordo de arriba, ¿no? Vas como complejizando. O si hiciste Parshvakonasana y primero puedes hacer la versión con el antebrazo sobre el muslo, después puedes hacer una versión más profunda con la mano en el piso, después puedes hacer una versión más profunda tomándote las manos por detrás. ¿Qué permite esto también? Si estás enseñando a un grupo muy variado, que si vos en cada vuelta, en vez de sumar nuevas posturas, vas proponiendo complejizaciones, ¿se dice bien? No estoy inventando una palabra. Bueno, vas complejizando las asanas y las versiones de las asanas que propusiste antes para ir cada vez más profundo. Bueno, también esa puede ser una exploración del hasta dónde para cada uno hoy tiene sentido, entre comillas, avanzar, ¿no? Entonces, ofreces una versión, una alternativa para todo el grupo que sea introductoria. Y en la próxima vuelta introducís o invitás a quienes quieran a ir a una vuelta un poquito más compleja. Y en la tercera, una vuelta un poquito más compleja. Y quienes no están para tanto siempre conocen, ya explicaste, ya detallaste un par de vueltas atrás una alternativa a ese asana más amable o que se adapta mejor. Y eso lo podés pensar también incluso en función del grupo que vos tenés. Si vos ya sabés que en esa clase va a estar Pepita que tiene dolor de rodilla, en la primera vuelta haces una versión que está adaptada a las posibilidades de ella. Y en la segunda vuelta decís, bueno, puedes hacer esta misma versión, Pepi, vos por tu rodilla mejoras esto y después al resto del grupo si querés le propones algo más complejo, pero te demoraste antes en ofrecer una alternativa válida para quienes lo necesitan. Entonces esa es una manera que cuando doy clases multiniveles o donde sé que tengo un grupo muy variado o donde hay personas que yo ya conozco y ya conozco si están transitando una lesión o alguna rehabilitación, bueno, me permite a mí jugar también con poder demorarme en detallar la variación o las variaciones de todas las posturas, siempre yendo de menos a más. Porque ¿qué pasa? Muchas veces, si estoy dando un flow, explico una versión más vistosa, muestro, invito a una versión más vistosa y después le digo, bueno, vos que si te duele la rodilla, pues, y trato de como bajarlo, de simplificarlo. Y en general eso te lleva tiempo, se enrosca y muchas veces siento que puede sentirse la persona que, bueno, ella no lo puede hacer, entonces le ofreces a ella una versión más simple y más fácil o menos a la altura, ¿no? Como que la persona no sienta que vos le estás restando, sino que a todos le vas sumando alternativas. Entonces, esta es una estructura que a mí me encanta y uso mucho en las clases multinivel de Vinyasa Flow, por ejemplo. Esta otra a mí me encanta, el Mandala Flow. Implica un poquito más de lío en la organización del espacio. Como se llama Mandala Flow, usé gráfico un círculo, pero también podés pensar que este es el frente del mat, si este fuera un rectángulo, el frente del mat, el lateral derecho del mat,
la parte de atrás del mat y el lateral izquierdo del mat. Entonces es una secuencia que empieza organizándose sobre el plano sagital del cuerpo, sobre el frente corto de tu mat, por ejemplo, en un corredor, o en Anjayanasana, o en Tadasana, ¿por qué no? Podría ser perfectamente sobre Tadasana. Y después abrís hacia atrás en cualquier postura sobre pie de organización sobre el plano frontal, como Trikonasana o Guerrero 2 o Parshvakonasana, al ángulo lateral. Y después girás hacia la parte de atrás del mat, puede ser con una torsión o puede ser simplemente girando de frente. Y finalmente, acá tenés un montón de opciones. Podrías cerrar la secuencia y después volverla a empezar del mismo lado para dar la vuelta completa. Y después haces el otro lado 2 veces, entonces vas para acá, llegaste a la parte de atrás del mat, ahora miras para atrás y volvés a repetirlo del lado izquierdo para llegar al frente. O podrías complejizarlo un poquito más y hacer una secuencia que, por ejemplo, si abriste en un guerrero, en Trikonasana, en el ángulo lateral, después pasas, por ejemplo, por Prasarita, que te sirva para girar hacia un corredor mirando hacia atrás, por ejemplo, después podrías hacer una torsión. Entonces la torsión es lo que te hace girar de frente hacia allá y finalmente completas la vuelta hacia el frente del mat. Pero tiene esto lindo para mí de que nos hace cambiar de perspectiva todo el tiempo y puedes hacer flows que se sientan un poco más creativos, que salgan un poco del molde. A mí me gusta esto de que trae nuevas perspectivas, literalmente nuevos puntos de vista. Si yo siempre estoy acostumbrada a mirar hacia la ventana, a hacer un flow que aunque sea cambie un poquito de frente y vuelva por el mismo lado, aunque no des toda la vuelta, ya trae algo de la tridimensión de nuestro cuerpo y del movimiento. Por último, una práctica restaurativa. Este ejemplo lo uso o te lo muestro para que no pensemos que siempre una práctica de yoga tiene que subir. En una práctica de yoga restaurativo o de yin yoga o una práctica somática de liberación de las tensiones en los tejidos, quizás lo que yo quiero es justamente soltar, ablandarme, cederme, soltar no solo las tensiones, sino las preocupaciones. Por ejemplo, un yoga nidra, donde voy entrando cada vez más profundo en la experiencia de relajación y de la experiencia de soltar el cuerpo. En vez de que la práctica empiece abajo y suba, bueno, la persona llega acá arriba y lo que yo voy haciéndolo lo voy acompañando en cada momento de la práctica a progresivamente ir bajando, ir soltando el control, ir practicando la entrega. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Podríamos pensar todavía más. Uno que se me ocurre ahora en el momento podría ser estructurar la secuencia en alturas. Entonces una secuencia que empieza acostados y después me siento y después paso a un plano medio como de rodillas y después recién me paro y de hacer posturas de pie vuelvo a bajar a posturas en el plano medio, sentarme y acostarme para Shavasana. Entonces lo de subir y bajar es literal, ¿no? Desde la cercanía al piso hacia la bipedestación y hacia volver a bajar. Estas son algunas ideas y te las traigo para que podamos pensar juntos qué estructura es un mejor soporte para el camino, el recorrido, la invitación que estás haciendo a tus alumnos. Entonces, eso va a ser lo que vamos a charlar en el próximo y último video de esta secuencia, que tiene que ver con cuál es el hilo conductor de tu práctica, cuál es esa invitación que desde el aterrizaje, por el caldeamiento, el núcleo, la integración, la bajada, el cierre, cuál es esa invitación continua que está de fondo a lo largo de toda la práctica que ofreces, a lo largo de una propuesta de semanas o de meses de práctica y sobre todo, qué manera de estructurar la clase hace más sentido, no solo para lo que querés transmitir, que sería ese hilo conductor, sino para quién, para las personas que están enfrente tuyo recibiendo esa práctica, entregándose a esa práctica. Así que muchas gracias por escucharme hasta acá, espero que te haya servido. Si tenés alguna pregunta, soy toda oídos, me encanta leerte, me encanta escucharte y como te conté en el último video, esto es un pedacito muy chiquito de lo que acompaño a las profes, a los profes a profundizar y a revisar en la manera en la que dan clases.
estamos con las inscripciones abiertas, pero a punto de cerrar para el próximo curso de profundización, así que podés enviarnos un mensajito al link en WhatsApp en la descripción para que te contemos un poco más y tengamos una entrevista uno a uno en la que poder charlar por un momento de en qué punto estás en tu recorrido y tu proyecto como profe de yoga. Te mando un abrazo muy grande.